noticias. Recuerdo, mi nombre es Jason Patiño y esta vez les tengo una entrevista que le hacen a un profesor de historia bastante importante en Estados Unidos que se llama Eric Langer, el cual nos dice que es muy difícil saber si Trump invadirá Venezuela. La política no es coherente y obviamente pues nos da sus razones. Ya esta vez no estamos hablando tanto de Maduro como tal, aunque las noticias básicamente y últimamente se están basando sobre este narcodictador, ¿cierto? Pero también pues ya tocamos un tema de pronto un poco más profundo y más externo, que es Estados Unidos, y esta vez pues con el presidente Trump. ¿Invadirá o no invadirá Venezuela? Eso es lo que vamos a ver en esta entrevista, muchachos. Les recuerdo, antes de continuar con esta entrevista, si te gusta este video, por favor dale un fuerte like, activa la campanita y suscríbete para que te lleguen las notificaciones de cada vez que suba un nuevo video, y por favor no te vayas sin comentar este video para que creemos un debate ahí entre ustedes y mi persona bien bacano. Así que no es más, los dejo con la entrevista. El profesor Eric Langer, profesor de Historia Latinoamericana del School of Foreign Service de Georgetown University, nos acompaña esta noche. Hemos estado hablando sobre el TIAR y quería hacer dos precisiones más sobre ese mecanismo, profesor, si me lo permite. Uno es, supongamos que se superan todos estos obstáculos que usted ha mencionado antes, y es la coincidencia política, el acuerdo político de llegar a la conclusión de que efectivamente Rusia, por ejemplo, como un país fuera del hemisferio, sí es una amenaza para Venezuela y para la región. Si se superara este escollo, ¿la OEA sería suficiente si se lograra esa mayoría y se aplicaría a partir de allí, o se necesita otro paso multilateral? ¿Solo tiene que aprobarlo la OEA? Sí, la OEA en sí creo que no es el organismo correcto, porque, como dicen, no todos los países que pertenecen a la OEA pertenecen al TIAR. Entonces eso sería dentro del TIAR, que es otro mecanismo más. Y aunque puede ser que hayan muchos venezolanos que anhelan la invasión, yo puedo mirarlo un poco los toros desde la barrera, y creo que el TIAR en realidad no es el mejor mecanismo para eso. Hay que tener una coalición, y creo que la única forma que se puede resolver en primer lugar por los venezolanos mismos, y obviamente eso ha sido muy difícil. Pero en segundo lugar, tiene que ser más que todo algo del hemisferio sur y no tanto de Estados Unidos, porque si no entramos en acusaciones de imperialismo, etcétera, por parte de Estados Unidos, y eso no sería bueno, creo, tanto para los aliados con los Estados Unidos, los gobiernos aliados, como para los Estados Unidos. Entonces, realmente se necesita realmente una forma de organización diferente que abarca más que todos los países sudamericanos, porque ellos también son los más afectados. Cuando usted habla de coalición, habla de una coalición que tenga ¿qué misión exactamente? Porque además hemos visto que hay una coalición para cuestionar desde el punto de vista político y diplomático a Nicolás Maduro, pero toda esa presión no ha sido suficiente para verlo salir del poder. ¿A qué tipo de coalición se refiere? Bueno, en primer lugar, siempre hay una esperanza que este gobierno sí vaya a caer, porque no es una cosa muy sencilla ni va muy rápido. Como hemos visto, por ejemplo, cuando los de Codepink tomaron la embajada venezolana acá, eso tomó tiempo para sacarlos. Entonces, en primer lugar, a ver si las sanciones todavía funcionan. Entonces, obviamente la gente se está muriendo en Venezuela y la cosa está muy mal. Lo sé muy bien, mi esposa es venezolana y tengo a mucha familia entonces de mi esposa allá, y conozco esto muy bien. Sin embargo, el problema realmente es que hay que ver cómo hacerlo, porque es algo totalmente inusitado. Que haya una dictadura, un narco régimen allá, que se ha apoderado de todo un país
y que no hace caso al propio pueblo. Y es algo completamente novedoso y no hay antecedentes realmente en eso. Y estamos en un momento de la historia mundial diferente que, digamos, durante la Guerra Fría, donde Estados Unidos podía hacer, podía maniobrar mucho más fácilmente y sin mucha oposición dentro del hemisferio. Profesor, pero fíjese que en el caso de la embajada y de Code Pink, no pudo la comunidad venezolana sola, tampoco el embajador pudo hacerlo solo, necesitó una fuerza policial para lograr ese cese de la usurpación dentro de la embajada, si lo utilizamos como pequeña Venezuela, como parámetro con respecto a lo que está ocurriendo en Venezuela. Y el pueblo de Venezuela está alegando que tampoco puede solo, es decir, por eso es tan urgente la necesidad del apoyo internacional. Y como justamente estamos hablando no de tiempo, sino de vidas, algunos por eso han considerado esta coalición que ya opte por una medida radical. Pero le quiero preguntar, a pesar de lo polémico que pueda resultarle para un país como este, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista político, estamos frente a unas elecciones el año que viene, puede haber un costo aquí político, pero ¿usted cree que haya la disposición de, a pesar de todo eso y los antecedentes de este país en intervenciones en otras naciones, la disposición a realmente hacerlo? Bueno, es muy difícil saber qué es lo que quiere la administración Trump, porque no tienen, digamos, políticas necesariamente muy consistentes. Y parece que ahorita hay unas divisiones entre el propio presidente Trump y su consejero John Bolton. Entonces es muy difícil predecir y lastimosamente yo no puedo predecir algo porque claro, nunca se sabe, si no yo sería millonario y estaría en una playa tomando un mojito en algún lugar y no tendría que contestar a nadie. Es verdad, profesor. Usted sabe cómo es eso. Lo sé. Y entonces es realmente algo completamente nuevo. Sí. La situación como está, y obviamente es una situación trágica. Una cuñada mía, por ejemplo, murió hace poco porque no había medicina en el hospital para un problema muy sencillo. Entonces, conozco esto bien, a fondo en este sentido. Pero cuando le hablan, por ejemplo, siento mucho, por cierto, lo de su cuñada, que es la tragedia de todos los venezolanos, y le envío mi pésame a su esposa. Pero le pregunto, cuando le hacen referencia a Panamá o Haití, la manera en la que en sus momentos de militarización o de abyectos, de dictaduras, hubo intervención internacional y de este país, de alguna manera, algunos en un caso para coaccionar, en el otro para extraer de manera directa al responsable de ese régimen. ¿Qué piensa cuando lo comparan con Venezuela? Bueno, que es algo diferente y obviamente el hemisferio mismo ha cambiado y tiene más bien mucho más potencia Sudamérica que antes, y eso es aliciente porque obviamente la gran mayoría de los países allá están en favor del presidente interino Guaidó. Y en ese sentido es diferente y es un momento histórico, creo que no se puede comparar con las intervenciones anteriores, y yo diría que más bien una intervención en sí por parte de Estados Unidos sería muy difícil. Tendría que ser una coalición no tanto de Estados Unidos sino de otros países, y eso veo bastante difícil políticamente, económicamente, militarmente, pero espero sí que haya un cambio, porque obviamente lo que está pasando es muy grave, es trágico y al final es insostenible, me parece, no tanto para el pueblo venezolano, pero también para el régimen de Maduro y sus secuaces. Entonces, le diría a los venezolanos que no cuentan, no por solidaridad o por conciencia de lo que está ocurriendo, pero que en verdad no se hagan ilusiones con la participación, digamos, más drástica de la comunidad internacional.
Bueno, yo creo que hay medidas que se pueden seguir tomando. La Comunidad Europea, por ejemplo, no tiene las mismas sanciones que Estados Unidos, etcétera. Entonces, hay muchas medidas y yo creo que el régimen de Maduro por sí tiene que caerse porque no puede aguantar mucho más lo que está pasando allá. Espero que sea muy, muy pronto más bien. Profesor, ha sido muy grato tenerlo. Le reitero mis condolencias a su familia por lo que ustedes mismos ya conocen que pasa a diario en nuestra nación. Gracias por este rato. Qué bueno que lo pudimos contactar hoy. Bueno, ha sido un placer. Muchas gracias. Igualmente para nosotros. Eric Langer es profesor de la Georgetown University con nosotros esta noche. Al regreso vamos a hablar con uno de esos militares quienes cruzaron la frontera para apoyar a Juan Guaidó. ¿Cómo se sienten hoy después de haber dado ese paso? Gracias amigos y amigas por ver este video. Les recuerdo de nuevo lo mismo que les digo al inicio de cada video. Si te gustó, por favor ayúdame dándole un fuerte like para seguir haciendo este contenido para ustedes. Por favor no te vayas sin comentar esta noticia para que creemos un debate bien chévere entre ustedes y mi persona. Y por favor suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada vez que suba un nuevo video. No es más, muchachos, les recuerdo, mi nombre es Jason Patiño de El Parcero Noticias y nos vemos en el próximo video. Chao, chao, cuídense.